la directora de adicción allá en Montevideo le dijo que a mi padre y a él que no tenía retroceso. El problema que tenía principio de esquizofrenia y que no podía, que ya no iba a poder salir de esa condición. Y para zafar de esa, bueno, le recetó unas 16 pastillas más o menos para poder que la vida de él fuera. Y él no tuvo mejor idea que mezclarla un poco con alcohol, así que siguió para rato. Y una de las cosas que me asombró más en eso fue que cuando lo vine a visitar, él se reía mucho con las personas que estaban acá. Y pude detectar que las últimas veces que lo había visto reírse había sido por alguna sustancia que te deja la sonrisa, pero no de corazón. Y podemos ver, con qué voy a todo esto, que el congreso que viene se llama, ¿alguien sabe cómo se va a llamar? Manto de Alegría. Manto de Alegría. Y viviendo en este mundo que lo que te dice es que vos pierdas la alegría totalmente, y es como una aplanadora que te va machacando la alegría de vivir, la alegría de disfrutar de lo que Dios te da, y esa alegría se convierte en angustia. Y hoy en día ya nos levantamos ya con un peso en el hombro, que es difícil ya arrancar el día sin pensar que tenés ese peso de angustia, de tristeza, y es algo normal para esta sociedad, ya andar en depresión, andar en angustia, andar así, viste, apagado, cabizbajo, depresivo y triste. Es como un combo, viste, que nos mete la sociedad, el enemigo, que es como una pastilla que nos tomamos todos los días, que para revertir eso tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que Dios nos está regalando una nueva vida, familia y bueno, una cantidad de cosas. El que está muerto, Dios le da vida; el que no tiene nada, Dios le empieza a dar cosas y a bendecir, y eso ya demuestra que hay motivos para alegrar. Amén. Hay motivos para disfrutar de la vida, de lo que Dios nos da, pero es un arma muy poderosa y hay que denunciarla, ¿no? Como la angustia y todo ese combo está tirando a las personas, y se mete en la iglesia, y se mete en las casas, y se mete en las familias, y se mete en todos lados. Y uno vive así como normal, como que ya es así. Y bueno, no cabe el consejo de aquel que te invita a tomar algo para olvidar de eso. Y algunos se enganchan en tener que tomar psicofármacos para levantarse de ese estado. Hay unas pastillitas que vienen, no sé los nombres, pero que pumba te dejan un poco más alegre, sin ser drogas ni nada. Se la recomiendan, ahí la podés comprar en la farmacia, no sé ni cómo es, pero entonces tenés que tomar algo para alegrarte. Y sin embargo, Dios quiere hacer todo eso, pero sin tomar la pastillita y otras cosas. Y eso dándonos cuenta de que en eso, que nuestra sangre y nuestro día a día corre un poco de eso. Y viene un poco de eso lo que voy a compartir en Lucas 15. ¿Cuántos familiares nuestros están todavía con ese problema? Y tienen que tomar una cantidad de cosas para salir. Y mucha gente anda así. Y hasta nosotros mismos a veces no nos podemos sacar esa angustia del pecho. Y bueno, antes de compartir la palabra,
quería decir eso. En Lucas 15, versículo 11, y antes que me pregunten, voy a hacer el último intento para ver si me puedo dejar la melena, por eso me dejé todo el último intento, algunos ya no pueden probar más. No, es broma. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó de cerca de la casa, oyó la música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años le sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hay una palabra que dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en el cielo. A veces lo tomamos como algo como que es medio raro ese tema, pero lo que quería compartir es esta vuelta en sí que tiene la persona, que, como dice acá, volviendo en sí. Bueno, este hijo tenía todo y se aburrió, o no sabe qué le pasó por la cabeza, o se enamoró de alguna cosa que estuviera fuera de la casa del padre. Se vio seducido, de alguna manera se vio seducido y dijo: me llevo todos mis bienes y voy a disfrutar mis bienes afuera. Resulta que la sociedad le pegó un cachetazo y quedó sin nada. Tanto que deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, quería alimentarse con lo mismo que se alimentan los cerdos, y ahí, hasta ese ambiente lo llevó la sociedad, o el enemigo, o ponerlo como quiera, o su orgullo también, o bueno. En resumen, él estaba peor de lo que pudiste haber estado vos o pude haber estado yo. Capaz que algunos llegaron hasta ese punto, pero esto en este momento era algo, y para él, que siempre vivió en la casa real, o en la casa de un palacio, o en la casa del padre, o no había falta de nada ahí, y llegar hasta ese punto era un tema bastante grave para él. Y sin embargo, ahí estaba él, ahí se encontraba, en una chanchera, andá a saber dónde estaba, se encontraba solo. Y en ese momento, cuando la persona encuentra que
no hay más nada de qué apoyarse en este mundo y se encuentra solo. Y no hay cómo salir de algunas situaciones. Es ahí donde aprovecha Dios para poner en el corazón eso de que, bueno, ahora que está sola esta persona, ahora que está sufriendo, ahora que está mal, ahora capaz que se acuerda de mí. Y ahí es cuando el Señor se acerca a muchos de nosotros. Cuando todos se alejan, cuando todas las personas y la sociedad se aleja de vos y no ves ninguna manera de salir, ahí es cuando Dios actúa de una manera de misericordia, cuando Dios actúa y lo que nosotros vemos algo, ¿quién me podrá ayudar acá? Sí, ya gasté todo, defraudé a mis padres, defraudé a todo el mundo. ¿Y quién me va a poder ayudar a mí acá? Y es ahí donde Dios, haciendo eso y muchísimas cosas con sabiduría, es que Dios busca la manera de que la persona se rompa, caiga de rodillas o se quiebre un poco. Y ahí es cuando puede llegar a surgir en nosotros ayúdame, Señor. Hay muchas personas que ni siquiera llegamos hasta ese punto y ya nos dimos cuenta de que sí o sí había que caer en sí, caer en la realidad. No era que este hijo no estaba en la realidad, él estaba en sus cabales, él podía pedir su dinero e irse de su casa, pero no vio que había una realidad espiritual detrás de él, que fue la que lo aplastó, ¿no? Y en ese caer en sí, es que la persona recién ahí puede empezar a ver si un cambio o puede ver, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. Pero a veces Dios tiene que llegar a ese momento para decir, viste que no es tan así nomás, con tu fuerza no es tan así nomás. Y esta palabra habla de muchísimas cosas, la podés llevar una cantidad pero habla de esa alegría también que tiene el padre al ver que su hijo tiene en su corazón la actitud del arrepentimiento. Y las macanas son las macanas, todos cometemos, pero a lo que voy a resaltar es a la alegría que tuvo el padre al verlo, que no la tuvo su otro hermano, ¿no? El otro hermano ya estaba viviendo sus prisiones espirituales, pero el padre se alegró, y eso pasa cuando la persona llega a ese punto. No todos tenemos que llegar a comer con los cerdos, no todos tenemos que llegar a ese punto. Hay muchos que caen en sí en una prédica, hay muchos que caen en sí leyendo la Biblia o no sé, hay una cantidad de maneras que Dios se busca la vuelta para que la persona caiga en sí, tome conciencia de su realidad. ¿Qué peligro corremos cuando no caemos a tierra? Y podemos pasar años así, podemos pasar años digamos en una dormidera espiritual sin vivir ese cimbronazo de parte de Dios. Y ese clic es muy necesario. Es muy necesario en todos nosotros. ¿Duele? Muchas veces, casi siempre, o siempre. ¿Duele darnos cuenta de nuestra realidad? Siempre. Que Dios nos ponga un espejo y que nos diga, viviste tanto tiempo pensando que vos eras tal persona, y te pone un espejo y te pone y dice, bueno, vos sos esto. Por amor te estoy poniendo un espejo, por amor, porque no quiero que te pierdas, pero vos sos esto. ¿Duele? Bueno, muchas veces duele. O siempre vos te das cuenta de que viviste 1 año, 6 meses, 10 años yendo para un lugar y resulta que en un segundo Dios te pone una pantalla acá, un espejo y te dice, vas a tener que cambiar de rumbo. Todo lo que vos venís haciendo está errado, o muchas de las cosas que estás haciendo están erradas.
hay dos personas, aquel que quiere recibir ese impacto doloroso pero necesario, y hay personas que ya no quieren recibir eso, que ya cada vez que se les comparte abre sus ojos y a veces hasta asentamos con la cabeza. Es muy gracioso a veces. Viste que hay gente que asienta con la cabeza, decir, como si está aceptando, pero en realidad tiene lo que usan en la carpintería, los audífonos, eso que no te dejan entrar el ruido. Entonces, hay personas que quieren y les cuesta, pero hay personas que ya no quieren. A veces cuando nosotros nos cerramos tanto y que ya pasamos al no querer, ahí ya corre una cantidad de cosas negativas para nosotros. No querer darnos cuenta de nuestra realidad. Dice que Dios no condena a nadie, ¿no? Que Jesús no vino a condenar a nadie, ¿sabíamos? Jesús no vino a condenar a nadie. Entonces, algunos se preguntan, ¿entonces por qué? Pero si yo no acepto a Jesús, me pierdo, dice la Biblia, ¿no? Entonces como que me obliga, no me condena, pero me obliga a aceptarlo. Y es como que vos y yo me estuviera muriendo en el desierto de sed, y Jesús y alguien viene a traerte agua, y vos digas, no quiero, yo diga, no quiero. Ese es más bien parecido a ese ejemplo del rechazo. ¿Quién se va a morir de sed? Uno mismo. Dios no te mató de sed. Él no nos mató de sed, no nos mató sin consejo, sin ayuda. No, Él nos brindó la ayuda. Los que no quisimos la ayuda fuimos nosotros. Entonces, a veces, ¿por qué no pasa nada en nuestra vida? ¿Por qué en algunos sí, en algunos no? Y porque no queremos. ¿Sí? Así, sin más que darle vuelta al asunto, no queremos que pase nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nada, de parte de Dios no va a pasar nada. Esa agua que está para vos, que te está muriendo de sed, esa agua que está para vos pronta, gratis, para bendecir tu vida, no la querés tomar. Entonces, ¿Jesús condena? No. Es nuestra mala actitud es la que nos condena. ¿Se va entendiendo por ahí? Conocemos gente así, a veces hasta nosotros mismos nos ponemos en esa actitud. Pero si me habla así, o si Dios me muestra de tal manera, o si Dios me muestra, no sé, si veo un ángel que me hable, y a veces, el otro día recordábamos esa historia, la de Lázaro y el rico, que cuando se murieron, el rico que hizo banquete toda su vida fue al Seol, y Lázaro, que estuvo sufriendo en la tierra, fue al cielo. Y el rico hablaba y decía, pero por favor, mandá a alguien a que mi familia escuche. Y decía, y la respuesta del cielo fue, pero si no escucharon a Moisés ni a los profetas, no se van a dar cuenta de él. Es eso, Moisés y los profetas. Si no se dieron cuenta de él, si no escucharon ese consejo, si no escucharon esas enseñanzas de Moisés y los profetas, ahora ya no va a dar tiempo. Y a veces queremos nosotros a nuestra forma, a nuestra manera, pero Dios ya te habló, ya te dijo por dónde ir. Y si no tomamos nosotros la iniciativa de seguir eso, no es que Dios nos condene. Nosotros mismos con nuestra mala actitud, a veces, no todos, pero con nuestra mala actitud, es que cerramos esa puerta, es como un pestillo. Y si vos lo mantenés cerrado, de lado adentro del corazón, no pasa nada. En Mateo 3:8, el hijo pródigo detonó esa bomba de misericordia, digamos, de alguna manera, por así decirlo. Se dio cuenta de que solo le quedaba la muerte nomás, y detonó ese interruptor que hizo que Dios se apiadara y usara
a este Padre con amor y misericordia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es fuerte, es bastante fuerte, pero Dios será así, porque hay muchas personas que mantienen una mala actitud constante y no les pasa nada. Porque hay algunas personas que abusan de esa misericordia y no les pasa nada. Porque hay algunas personas que hacen tal cosa y no les pasa nada. Y la misericordia esa, de ese amor de Dios, en esta palabra crea un límite. Un límite de abuso de parte de nosotros, de tantas veces que nos dio posibilidades y yo decía, pero wow. Entonces dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. De repente haya algún teólogo más capacitado para definir esta palabra. Para mí son las acciones reales, ¿no? Acciones, pero acciones que uno haga, ¿no? Concretas. Acciones concretas, vamos a ponerle así para entender. No pensamiento que voy a hacer tal cosa, no remordimiento, que me siento mal, entonces voy a chamullar a ver qué pasa. Un remordimiento que es natural del ser humano. Nada de eso. Hacer frutos dignos de arrepentimiento quiere decir que Dios no te ha concedido todavía ese llanto de arrepentimiento, todavía no has llorado. Si todavía no ha pasado eso, dice que anteriormente uno tiene que hacer algunas acciones concretas para decirle al cielo: no, yo no quiero igual vivir lo de antes, no quiero hacerlo de antes. Para decirle a Dios: todavía no me ha pasado eso, que diga lo que me predican del arrepentimiento, del llanto, porque capaz que no te ha pasado todavía, de quebrarte y decir: ¿por qué estoy llorando? Y capaz que hacía 2 años que no lloraba, y sin embargo en un culto, en un devocional o caminando por la calle orando, pasa que te arrepentís, Dios te quiebra y largás lágrimas que no son normales, no son naturales, no son las lágrimas de cuando te pegas en un dedo, son lágrimas del alma, que te das cuenta de que necesitas ayuda y nos hemos perdido. Entonces lloramos porque hicimos muchas macanas delante de Dios. A muchos de nosotros nos ha pasado ese llanto, ¿verdad? Amén. De quebranto. Pero si no te ha pasado, o si hace tiempo que no te pasa, de repente venís mal enfilado y decís: bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer frutos dignos de arrepentimiento, hacer cambios, acciones concretas que le digan a Dios que vos te querés arrepentir de lo que estás haciendo o lo que hiciste. Y después de eso viene un límite. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, crear esa acción en tu vida que demuestre. ¿Cuántas veces hablamos o nosotros hablamos con nuestras autoridades? No, que voy a cambiar, que voy a hacer eso, y resulta que no hacemos nada de lo que dijimos. Entonces, acciones concretas, es decir: no, voy a hacerlo y lo hago. Amén. Y lo hago. Y ahí el Señor va trabajando hasta crear en vos ese arrepentimiento, ese quebranto. Y en Daniel 4:27, por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da quien él quiere. Y resulta que él había tenido una advertencia, un sueño. El siervo de Dios se lo describió de alguna manera, se lo interpretó, porque había tenido un sueño y los sátrapas ni los que se le pagaban una fortuna no pudieron decirle qué era ese sueño. Entonces vino este siervo de Dios y le interpretó el sueño y le dijo, lo que leímos en el primer versículo 27, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos. Se ve que no lo tenía este rey Nabucodonosor. Pues tal vez será eso una prolongación de tu día. Le dijo, cambiar de actitud, primero con los oprimidos y después redimite, ¿no?, de tus pecados y tener misericordia con los oprimidos también. Y se ve que no dio mucha importancia a lo que este sueño quería decir. Y lo que me llama la atención, al cabo de 12 meses, tuvo un tiempo límite para... Es poco 12 meses, podría haber cambiado de actitud, podría haber cambiado, haber caído en sí y haber dicho, pero si algo tan tremendo como fue un sueño, una escritura, una pared, o algo tan tremendo como lo que pasó para que Dios le diera ese cimbronazo, no le importó, o capaz que sí, pero no lo tomó como diciendo, bueno, este Dios tiene más poder que yo, voy a tener que hacer algo. Sin embargo siguió, y a veces nosotros seguimos pensando que en ningún momento va a caer, no va a haber un límite, y lo hay. Lo peor de todo es que lo hay y no nos gusta cuando pasa, pero imagínate, le llegó a este rey que estaba por sobre todas las cosas. Dice que en esa época tenía mucho ejército, tenía muchos bienes, y él estaba por encima de todo, y él estaba paseando por su palacio. Hace un poco referencia también a cómo uno camina, ¿no?, en su orgullo cuando está un poco mejor, ¿no? Y no me importa mucho lo que me digan, no me importa lo que me pase, no importa, yo paseo en mi palacio, acá como que soy el rey, Capaz que no tenemos ni siquiera ni una moneda de oro, este tenía millones, pero tenemos la misma actitud que este, por lo menos tenía monedas de oro. Nosotros ni siquiera tenemos eso y a veces tenemos la misma actitud de estar, ¿no?, por encima y no es un palacio, pero a veces pensás que sos el rey, ¿viste? Pensamos que somos los reyes y es triste ver que a veces el Señor mira esa actitud y no le gusta, y te la advierten y te la dicen, che, mirá, me parece que el copete se te está yendo para arriba, y no importa. Me parece que está cerrado, no dije el tema, no importa, seguimos y total, somos los reyes. Dios advierte antes que pase algo, ¿no? Y en esa, podemos llamarlo errante religioso, como yo quise llamar, errante religioso, porque de alguna manera
todo lo que tiene que ver con el Evangelio y con las cosas de Dios y la alabanza y la adoración en el culto y la palabra y no sabemos la Biblia de punta a punta, todo eso, si nosotros no tenemos vida de Dios en nosotros, todo eso está muerto y nos volvemos errantes religiosos, que a veces oramos, a veces ayunamos, hasta hacemos lo bueno, a veces ayudamos a la señora a cruzar la calle, ayudamos así, hacemos lo otro, pero resulta que no hay vida, entonces somos como errantes. Y otra de las cosas que tiene este errante religioso, que a veces nos ponemos así, es, como yo digo en algunos momentos, que es como que hacemos un curso intensivo de opinología. Un curso intensivo de opinología. Sabemos de todo, criticamos del pastor para abajo a todo el mundo, de cómo se haría esto y así se tendría que hacer lo otro, y opinología, ¿no? A veces bloqueamos las enseñanzas de parte de Dios, porque nosotros ya sabemos mucho, y ya criticamos, ya opinamos, y no lo digo porque a algunos se lo dije ya en la semana, capaz, con esto. Algunos hacen un curso más rápido todavía. En un mes ya opinan de todo. Y en realidad cuando se le da a él alguna responsabilidad, bueno, vos te animás, porque decía que opinás del responsable, te animás a llevar esta responsabilidad. No, porque no sé qué, no sé cuánto. Viste que no es tan fácil. Viste que solamente es porque hiciste el cursito de opinología, nada más. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y a veces estamos tan así que no dejamos que Dios nos siga enseñando otras cosas. Estamos en esa crítica. Tengamos cuidado porque a veces lo llenamos de esa crítica. Ustedes tienen poco tiempo, ¿cómo lo van a poner de responsable? Yo que tengo más tiempo y bueno, y una cantidad de cosas que puede pasar, que en realidad lo único que hace es que Dios te ponga mañana en ese lugar a ver qué hacer. A ver qué se ve que hay varias allá. Vos sos tan capaz, vos sos un crack, a ver qué haces ahí. Pará, que no era tan así. No es lo mismo que opinar cómo lo hace el otro que vos lo hagas. No es lo mismo. La otra persona de repente no durmió, no comió por estar resolviendo problemas, temas, dificultades. No. Bueno, seguimos. Vamos a leer. ¿Quién está en el caso de que no lo vamos a ir a la Biblia, pero en el caso del endemoniado Gadareno, ¿no? Él no tenía solución en su vida. No tenía solución. Dice que lo agarraban entre unos cuantos y él se soltaba con la fuerza que tenía, de los macacos que tenía adentro, él se soltaba. Y esta persona no estaba en su juicio, en su sano juicio, entonces no podía resolver algunos problemas. Resulta que Jesús era imposible dejar pasar la presencia de Jesús en ese lugar, y bueno, cayó a sus pies. Primero le dijo, ¿por qué viniste? Y le sacó todos los macacos que se mandó a los cerdos, y fue libre y dio testimonio de eso, pero antes de eso, a lo que voy es que hay personas que no pueden tener ese sano juicio y decir, yo quiero hacer fruto digno de arrepentimiento, yo quiero dejar la vieja vida, yo quiero. Pero hay personas que ya no pueden, que tienen esquizofrenia, que tienen enfermedades mentales, que tienen demencia senil. Hay muchas personas que ya como que no están en sí,
y no pueden decidir. Y no pueden, entonces es muy difícil que esa persona caiga en sí, es más difícil. ¿Van entendiendo por ahí? Que hay personas que no. Hoy en día, vos capaz que le hablás y la persona está dopada o no está en sí. Entonces, ¿cómo va a ser una persona así para volver a su juicio? Eso sí que es solo un milagro como hizo Jesús con este demoniado gadareno, porque no había solución. Pero Jesús, bueno, lo hizo. Pero hay personas que no pueden. Hay personas que están luchando con caer en sí, hay personas que no quieren, y hay personas que no pueden. No sé en dónde estás vos, pero nosotros podemos, tenemos esa posibilidad de decir, voy a decidir esto. Hace un tiempo de repente no estabas en tu sano juicio y no podías decidir. Estaba enganchado en andar a saber dónde, en qué cable, que no tenía tanta corriente que no podía parar para decidir. Tu mente no podía decidir. Era levantarte y ya obedecer a eso que te estaba mandando, nada más, pero no tenías poder de decisión. Hoy que miramos que podemos decidir, tendríamos que valorar eso. Hay mucha gente que ya no puede, peor aún hay mucha gente que no quiere. Si estás en ese lugar, salí corriendo ahí, pero no por mí ni porque se te vaya a pedir nada. Salí de ahí porque no es vida vivir con esa piedra que no te deja ver la luz de Dios, así, y no querer, ni siquiera querer correrla. Es triste, eso sí que es triste. Pero vos y yo sí tenemos la posibilidad, sí podemos. Pero resulta que al no querer o al no poder, el enemigo lo único que sí tiene que hacer es entretenernos de acá hasta que nos vayamos. Lo único que tiene que hacer. Una de las felicidades que trae caer en sí, que te hace consciente de la eternidad, y de tu eternidad y de nuestra eternidad. Antes de llegar acá, antes de ir a la iglesia, antes de saber que éramos seres eternos, estábamos engañados. Hay gente que dice, no, nos morimos, no hay más nada. No, ahí sí. Y está el cielo, o la morada con Dios, y después, bueno, está los que se pierden. Pero uno de los factores favorables que tiene caer en sí, es darte cuenta de que hay vida, y que hay vida eterna. Es un factor. Y al saber eso, el enemigo lo único que tiene que hacer es distraernos. Clave principal para de acá a estos años que se viene, que el mundo está que explota. Una de las claves principales para los que van a la iglesia, para los que no van a la iglesia, es la distracción y el entretenimiento. Es algo tan loco como pensar solamente esto. Si vos tenés 10 años con un celular, tenés millones de cosas para hacer. Si vos tenés 70 años, tenés millones de cosas para hacer. Es un dispositivo de distracción que se adapta a las personas. No, un celular nada más. Pero fíjate cuánto tiempo perdemos ahí adentro, los que tenemos. Y bueno, pero así hay muchas cosas de distracción. Distracción, que es lo que es un arma fundamental para estos años de parte del enemigo, para que vos no caigas en sí, para que no mires la realidad que te rodea y la realidad interior tuya. Distraete de muchas cosas. Eso es un plan, pues, parece inofensivo, pero pasaste un día, 2 días, una semana, sí, pero ya estamos en agosto, y ¿qué hiciste? ¿O qué hicimos? Y nada, nos vimos distraídos de nuestra realidad.
que quisimos llenar todos los huecos del día para distraernos. Nos pasa a todos, entonces habría que pelear. El deber, digamos, si no te has dado cuenta, y hay que luchar, el deber, que podamos luchar contra la distracción y contra la amargura, esta depresión que está invadiendo, ya reírte o ya disfrutar de tu vida ya es